Bienvenidos al episodio número 16 de A Quién se lo cuento. En esta ocasión, conoceremos un relato anónimo, pero no por ello menos interesante y profundo en su esencia, porque nos deja un gran mensaje. Este personaje logró hacer contacto con un ser de origen reptiliano, pero vamos a entender por qué esta raza que tiene tan mala fama entre nosotros no siempre es lo que parece. Él fue elegido porque se dedicaba a la investigación y a la publicación de textos. Este ser pretendía que en algún momento se diera luz a este relato para que pudiera ser un poco más del dominio público y entender la naturaleza de que hay razas que nos han acompañado por mucho tiempo en la Tierra. De hecho, razas más antiguas que nosotros que siempre han estado con una sabiduría ancestral dictándonos y aconsejándonos de manera muy discreta y en estos momentos aún más sigilosa. Es importante conocer este tipo de relatos y, como siempre, el considerar si estos son o no reales ya depende de la resonancia de cada quien. Sin duda, el mensaje es muy profundo, sea cual sea la situación que elijamos en este parámetro. Vamos a dar lectura a este relato y profundizar en toda la información que este investigador recibió. Este es su relato fuera de lo común. Mi nombre no es importante, pero sí lo que vas a conocer a través de este relato. Trabajo como investigador independiente en historias de religiones y de mitos comparados. Un año antes de conocer a quien llamaré La Certa, llevaba cuadernos metódicos, 2 artículos publicados y ninguna afiliación al campo ufológico. No pedí este contacto. Llegó sin que lo buscara, y lo cuento en orden, con fechas, lugares, condiciones y lo que mi mente y mi cuerpo registraron. El primer indicio ocurrió como una impresión auditiva interna a las 8:03 de la mañana del 5 de febrero. Dentro de mí se dejó escuchar una frase corta, sin sonido externo. De manera interna, en mi cabeza, algo me decía: no te asustes. Eso fue todo. 7 días después, a las 8:10, me senté frente al estanque del Parque Central de la ciudad europea donde entonces vivía. Hacía 7 grados centígrados, había un cielo nublado y el agua del estanque estaba bastante quieta. De pronto, una mujer con abrigo claro y gafas grandes se ubicó a 2 bancos de distancia. En cuanto cruzamos la mirada, el ruido ambiental descendió con nitidez, como si hubiera bajado el volumen del parque. Mi frecuencia cardíaca disminuyó en medio minuto según el reloj. Esa mujer no habló, solamente estaba. En algún momento, en cortos minutos, se levantó y se fue. Más tarde, comprendí que fue una prueba para evaluar mi reacción a un ajuste ambiental suave y a un primer encuentro. El segundo encuentro llegó a las 7:35 del 19 de febrero, en el mismo parque. Ella se sentó esta vez a un banco de distancia, acortando esa misma distancia para dar proximidad a mí. Se quitó un guante y me ofreció la mano. La tomé. La superficie era lisa, como de una trama de escamas muy finas que a la vista parecían terciopelo, y con yemas acolchadas. Las placas donde nosotros tenemos uñas eran mates, duras y muy pulidas. Pronunció pocas palabras, pero de manera clara y sincronizada, con la misma intención dentro de mi mente. Dijo: puedes llamarme La Certa. Ella me indicó que retiraría el camuflaje cuando mi sistema nervioso dejara de forzar respuestas de huida. Era normal sentirme nervioso ante una presencia de ese estilo. Guiado por ella, hice una respiración 4-4-8, es decir, 4 segundos de inhalación, 4 de pausa y 8 de exhalación. En 2 minutos, mi pulso bajó de nuevo. Esta era una herramienta importante en nuestros encuentros para que yo pudiera tener la templanza necesaria dentro del ambiente. Su rostro real lo vi el 4 de marzo a las 18:20, en la pérgola del Jardín Botánico, sin abrigo y sin gafas, sin ningún tipo de camuflaje. Su estatura aproximada era de 1,65 m, su complexión delgada, pero con musculatura definida, y ninguna tensión superflua. Su cabeza no tenía cabello. El cráneo era levemente elongado hacia atrás. Sus ojos color ámbar, con pupila vertical,
que se contraían con rapidez ante cambios de luz. 2 veces distinguí una membrana muy fina. La piel mostraba microescamas de tono oliva pálido con variaciones hacia el beige o un cobre tenue según la iluminación. El puente nasal era bajo, la boca de labios finos y dientes pequeños y uniformes, sin caninos prominentes. En la base de su nuca noté un relieve óseo, algo que era como protección. Vestía un atuendo ajustado, flexible, de color neutro y sin costuras visibles. Me pidió que volviera a la respiración 448 y focalizara la base de la lengua para interrumpir el impulso simpático. Cuando mi cuerpo se estabilizó, explicó que el trabajo conmigo era metodológico para registrar información de forma sobria y verificable en lo que cabe, con la capacidad de autocontrol y sin intención de convertir el tema en ningún espectáculo. A partir de ese momento, comenzaron las sesiones formales. En esas 2 primeras sesiones, el 4 de marzo y el 28 de abril, abordamos el origen y la organización de su especie. Declaró pertenecer a un linaje reptiliano terrestre, con una antigüedad que supera con amplitud a nuestra raza humana. Situó la historia larga de los suyos en ciclos de superficie y de profundidad, forzados por crisis climáticas y radiación. Describió hábitats subterráneos con tecnología ambiental propia que regula la temperatura, humedad y la ionización para compatibilizar la fisiología. Aclaró que no existe una única entidad cultural en su civilización. Hay clanes con funciones diferenciadas, entre ellos mediación con otras especies, ingeniería, entorno, defensa ante amenaza, salud y conservación. La crianza de sus niños es colectiva, se organiza en círculos de cuidado. Su gobierno se resuelve en un consejo funcional y su liderazgo se da por capacidad de servicio. Cuando alguien deja de saber o se agota, cede. La educación se transmite con métodos repetibles que combinan memoria, respiración y movimientos. Su ciencia y tradición se aprenden mediante ejercicios de demostración, no con retórica. El 28 de abril, a media mañana, colocó en mi estudio un artefacto translúcido de unos 18 centímetros por 4 de diámetro que estabilizó el aire. No emitía luz visible, pero la respiración se hizo más cómoda y el pulso se asentó sin somnolencia. Dijo que era un modulador local de temperatura, humedad y iones. Fue también cuando habló de sí misma con mayor precisión. Tenía 123 años y estaba en lo que su sociedad considera madurez plena, que se mide por estabilidad del pulso en entornos variables, densidad ósea y capacidad de sostener silencio útil. El margen vital típico en los suyos ronda entre los 180 y los 230 años, con una infancia corta pero intensiva en método corporal, una adolescencia dispersa en aprendizajes técnicos y sociales y una madurez definida por la regulación consciente del cuerpo para que la mente piense con precisión. A la Certa le gustaban las lenguas, la acústica de la voz en sistemas nerviosos distintos, el agua que corre despacio, los minerales como el cuarzo, y disfrutaba de la práctica de ejercicios de equilibrio modificado en el entorno. Practicaba también una especie de canto, pero no como lo hacemos nosotros a modo de espectáculo, sino como una herramienta de memoria y de respiración. La mediación con humanos no es una obligación general en su gente, es una vocación. La suya viene de esa inclinación por los lenguajes y por lo que ella llamó ingeniería del aire. Sobre la elección de mi persona para recibir esta información que me daba, fue igual de concreta. Dijeron haber leído textos públicos, hábitos y modos de argumentar. Fue determinante que yo escribiera sin titulares sensacionalistas y que hubiese publicado notas sobre respiración y mantuviera ritmos de trabajo sin desorden nocturno. Buscamos gente que ordene y no que adore, dijo, sin querer halagarme. También explicó su camuflaje con detalle. En la superficie puede parecer una mujer humana corriente mediante piel sintética muy fina por encima de su textura real, lentes que disimulan la pupila, una peluca corta y tejidos con patrón superficial humano. Retiró las prótesis con calma cuando mi pulso fue estable y dejó que la mente terminara de aceptar su morfología
sin sobresalto. La distinción con otros de morfología reptil la hizo de forma directa. Reptiliano. Es un orden biológico, no una identidad única. Existen clanes terrestres con propósitos distintos y también entidades no terrestres de morfología semejante. Los grupos hostiles operan a través del miedo, obtienen obediencia mediante apremio y manipulación, y su presencia acelera sin justificación el pulso del testigo. El entorno que crean favorece la hipervigilancia y la dependencia. Son manipuladores por naturaleza. Huelen a metal caliente con traza de ozono y azufre. Su mirada es fija y no da calma. Su lenguaje es imperativo y alterna amenaza con falsas promesas. En cambio, ella me habló de las características de su especie. Señaló que su clan trabaja con consentimiento, en fases graduales, con exposición guiada y ausencia de reacciones agresivas. En su entorno se procura la calma, la respiración, el pulso y la información que se entrega con pausas. La mirada parpadea y acompaña. Juzguen por protocolo de intenciones, no por apariencia, insistió. El 11 de junio nos reunimos en un refugio de piedra fuera de la ciudad. El aire olía a cuarzo mojado. Resumió 3 herramientas prácticas para nuestros encuentros. La primera fue mantener la respiración 4-4-8 durante al menos 2 minutos antes de decidir o responder, para que el cuerpo no ceda al control ni al pánico. La segunda consistió en verificar si el lugar baja o dispara el pulso sin causa. Un descenso sostenido con claridad mental sugiere un entorno seguro. Una aceleración con confusión mental señala manipulación. La tercera herramienta fue nombrar con exactitud el estado interno, miedo, duda o curiosidad, para cortar la narrativa interna que amplifica errores. Con esta triada se evita entrar en el juego de los clanes que apremian y prometen salvaciones excluyentes. Yo no vengo a imponer, sino a compartir, dijo. Hablamos también de sus ciudades y de su gente. Sus asentamientos profundos están construidos con materiales útiles para ordenar el ánimo y comunicar sin saturar. En los espacios de tránsito no hay saturación. Sus plazas, dijo, sirven para convivir mientras hay aprendizaje. Su espacio responde con símbolos temporales a nivel cuántico cuando alguien lo solicita. Su mayor artesanía es la modulación ambiental, el cultivo de alimentos de bajo residuo y las piezas de memoria que no son libros, sino secuencias que se transmiten a varias generaciones hasta fijarse. Sus artes visuales trabajan con variaciones de estructuras que generan armonía visual. En su sociedad, nadie se aferra a un rol por prestigio. No tienen monarcas. El término lo usan hacia afuera. Si hace falta. Eso es para simplificar cuando tratan con humanos que necesitan entender de jerarquías. Hacia adentro, hay custodios de memoria y coordinadores de contingencias. Ambos roles rotan y ceden sin drama al aparecer alguien más apto. Sobre su interacción histórica con nosotros, fue cuidadosa. Han actuado de forma discreta desde los primeros grupos humanos capaces de sostener ritual sin autolesión. Ellos disminuyeron desastres cuando pudieron y dejaron su influencia en prácticas basadas en respiración. La memoria simbólica de su linaje quedó mezclada en imágenes y relatos de diversas culturas. Serpientes protectoras del agua en pueblos originarios, nagas en tradiciones asiáticas, serpientes de lluvia y arcoíris en etnografías oceánicas, figuras emplumadas que enseñan calendario y siembra en Mesoamérica, tallas y danzas que ordenan el ritmo en festivales agrícolas. No se adjudicó autoría total. Habló de intersecciones, préstamos y reconocimientos mutuos. Cuando esas figuras se usaron para dominar o asustar, ellos se apartaron. Mantuvieron la regla de intervenir solo para recordar criterios y reducir daños irreversibles, no para gobernar ni ser adorados. La última sesión que tuve con la Certa sucedió el 22 de agosto a las 6:40, en un claro con agua que no aparece en los mapas. Repasamos el motivo del intercambio. Desde su perspectiva, la humanidad atraviesa una fase de alta interdependencia tecnológica y ecológica en la que los errores tienden a volverse irreversibles. Algunos clanes hostiles intentarán aprovechar el ruido para ofrecer orden a cambio de obediencia.
Su gente prefiere ofrecer métodos y espacio, sin pertenencias ni lealtades forzadas. No buscan discípulos, quieren testigos que mantengan registro sin convertirlo en culto ni en cruzada. Me pidió transmitir hechos, procedimientos y criterios de distinción, evitando adornos. Antes de retirarse, tocó 2 veces la piedra, un gesto de cortesía constante en ella. Precisó que no fijaría agendas. La continuidad dependería de la calidad de las preguntas y de la ausencia de búsqueda ansiosa. Durante los 6 encuentros con ella, el patrón fisiológico fue consistente. En presencia del modulador, mi frecuencia cardíaca bajaba entre 6 y 12 pulsaciones por minuto sin somnolencia. La ventilación se volvía amplia y regular. No hubo dolor de cabeza ni náuseas. La comunicación mental se percibía como intención verbal nítida, sincronizada con el habla, sin intrusión de recuerdos ni inducciones forzadas de imágenes. Cuando comimos algo, ella tomó solo líquidos a base de minerales templados y una pasta de raíces propia. Entre nosotros se formó un afecto sobrio, claro y útil, construido a base de confianza mutua y funcional, y de la satisfacción de que el protocolo de comunicación que compartía estaba resultando. Si mi mente intentaba convertir este intercambio en fascinación, la respiración 4-4-8 restauraba la distancia precisa para que todo siguiera siendo trabajo compartido. Con el tiempo, entendí que mi aceptación de su morfología no llegó por deslumbramiento, sino por una secuencia bien ejecutada. Fue gracias a una exposición gradual, respiración, coherencia interna entre mensaje y práctica y ausencia de reacción. La Certa nunca pidió nada a cambio, más allá del compromiso de registrar con honestidad y de mantener claros los criterios que distinguen su clan de los grupos hostiles. Desde entonces aplico el mismo procedimiento cuando aparece algo que no controlo. Respiro y verifico si el entorno me calma o me aprieta sin justificación, y nombro con exactitud lo que siento antes de actuar. Ahora, en mi experiencia, tras haber aprendido con ella, mi ciudad es la misma, pero la lectura del ambiente cambió. Me quedó la certeza de que no todo lo reptiliano es lo mismo, que existen clanes terrestres de mediación y otros de parasitismo, y que también circulan entidades no terrestres de morfología similar. Lo que importa es la intención, la forma de comunicar, la forma de sostener la información y la forma elegante de salir cuando el mensaje fue entregado. Lo que me entregó la Certa cabe en ese marco y en un cierre simple. Se presentó con protocolo de consentimiento, creó un entorno que estabilizó mi cuerpo y mi mente, entregó información estructurada en su formato, evitó inducir dependencia y se retiró sin reclamar nada. Además, dejó su rastro personal, una edad media y medida en estabilidad, gustos definidos por la calidad del aire y del agua, una voz capaz de regular un cuarto, una paciencia sostenida por un sistema social que no permitía ruido. Con eso, alcanza para entender la diferencia. Con eso también alcanza para trabajar sin miedo y sin devoción. Y en lo humano, me dejó una compañía discreta que puedo convocar cada vez que, respirando, cuento hasta 4, sostengo otros 4 y suelto en 8. Y así, el mundo vuelve a un pulso en el que 2 especies pueden comunicarse bajo mutuo acuerdo y respeto. Este fue el relato de la Certa, que es una historia que se llevó a cabo me parece que en el principio de los 2000, que fue cuando esta persona tuvo contacto con ella y pudo tener toda esta información. Aquí hay muchas cosas que debemos de asimilar. El mensaje es muy bonito y es muy profundo. No todas las razas pueden ser juzgadas por su apariencia. Hay infinidad de características dentro de una misma morfología en una raza y no todos ni todas operan con las mismas intenciones. Hay que también resaltar que hay una diferencia en la frecuencia vibratoria entre seres de distintas procedencias.
Por ejemplo, nosotros como humanos estamos vibrando en una tercera dimensión. Muy probablemente la Certa tenía una vibración más sutil, un poco más elevada, y por eso era necesario que hubiera un dispositivo que ella siempre ponía para estabilizar tanto la presión atmosférica como quizá la imagen que él pudiera percibir de ella, a pesar de que le compartió que podía con ciertas cualidades sutiles hacer que su apariencia fuera más humana. Pero la tecnología que otras razas tienen, la verdad es que ahorita en estos momentos sería difícil de comprender, aunque es muy lógico que se valgan de ciertos artefactos para poder llevar a cabo ciertas interacciones con nosotros. ¿Verdad o no? Esta historia vuelve a darnos una lección. No juzgar por la apariencia, aprender a sentir en el corazón y mantener la información y la comunicación clara. Siempre cuestionar, pero no dejar que la mente dicte antes que el corazón nos proporcione un equilibrio. Tenemos ya que tomar decisiones en base a esa congruencia. Corazón, mente, pensamiento, emoción. Nosotros estamos también conformando un campo estructural energético que muy pronto, creo yo, vamos a poder compartir con otro tipo de realidades, de dimensionalidades y, como en este caso, de seres. Así que en esta ocasión los dejo con esta historia, con este relato de este ser reptiliano, la Certa, que se manifestó ante este investigador para podernos dar más información y para poder lograr un puente entre nosotros y ellos. Sin más, los dejo y nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.